Radio Común Extendiendo la Resistencia. Ya regresamos a este primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Todos ellos, todas ellas, tejedores de esperanza. Muchas gracias por dar su audiencia a Radio Común. Pues vayamos ya al siguiente evento. Se trata de la ponencia La situación de los derechos humanos en México. Se encuentra ya en la mesa junto con Soy la Luna, el maestro Manuel Canto Chac. Escuchemos con atención a través de la www.radiocomún.mx desde la ciudad de Cuernavaca. Bueno, Manuel Canto es un hombre formado con una gran especialización académica, pero yo quiero hablar, y le decía a Manuel antes de empezar este encuentro, que quiero presentar a Manuel, el hombre que ha caminado con los movimientos y las luchas sociales. Al Manuel que siempre ha estado al servicio de estos procesos de organización popular, de organización comunitaria, porque confiamos en que desde ahí es donde se puede transformar, desde abajo, con todos y todas, escuchándonos y construyendo alternativas ante la realidad que siempre nos demanda más. Quiero agradecer a Manuel a nombre de las organizaciones convocantes y simpatizantes del premio, a nombre también de la Fundación Don Sergio, por esa disposición que siempre ha tenido para contribuir con su aporte, con su análisis, con su formación académica puesta al servicio de la sociedad, como debiera ser de cada persona que hemos tenido el privilegio de ir a una institución académica universitaria. Manuel encarna eso, esa posibilidad y esa manera de entregar el servicio desde nuestra profesión en favor de la organización popular, del movimiento social, de la organización comunitaria. Manuel, bienvenido, muchas gracias. Que don Sergio nos siga motivando, nos siga convocando y que cada vez seamos más quienes nos sumamos a esta gran ola que requiere de nuestro acompañamiento, requiere de nuestra presencia y de nuestro compromiso. Bienvenido, Manuel. Si quieres cambiamos. Pues Zoila, muchísimas gracias por la presentación. Es para mí realmente un honor estar aquí en la Cuernavaca de Méndez Arceo, sí, entre este mar de experiencias, de compromisos, sí, frente a los cuales solamente puedo hacer algo, sugerir algunas ideas para que ustedes dialoguen. Les voy a presentar panoramas muy incompletos, ¿sí? Porque la idea es que ustedes no solamente tienen el dato, tienen la vivencia de las cosas. Y entonces, pues lo que trataría es eso, de sugerir algunas ideas para el intercambio que sigue posteriormente, ¿sí? Dejen, nada más ubico exactamente dónde está el texto que... Un segundito. Más para... O sea, había preparado una proyección que era muy gráfica y todo para no perdernos siempre que ocurra una intervención en un mar de datos, pero bueno, las cosas quisieron que fuera de otra manera, ¿sí? Entonces, pues esta presentación muy breve, ¿sí? Muy incompleta, porque sobre todo, ¿verdad? Pues tiene la frialdad del dato, ¿sí? Tal vez la desesperanza del análisis, pero lo hago sin ningún empacho, sin ninguna cortapisa, porque son ustedes justamente los que le van a dar la esperanza, van a tejer la esperanza, como se llama el encuentro, ¿verdad? De tal manera que empezaré con algunas cosas que las podría sintetizar en la expresión, así estaba en la primera lámina, el recuento del horror, ¿sí? Algunos datos sueltos, ¿verdad? Pero que no lo son tantos. Como introducción a esto, pues me puse a buscar algunas cifras significativas que yo creo que todos ustedes conocen absolutamente.
Por ejemplo, el de personas desaparecidas no localizadas, ¿sí? O sea, a esto habría que quitarle las personas que han sido localizadas sin vida o con vida, ¿sí? Personas desaparecidas no localizadas a diciembre del 22. Estamos hablando de 109.487 según los datos de la Secretaría de Gobernación, o sea que no podrían decir en sentido que es una calumnia, son sus datos, son datos del 22, 109.487 personas desaparecidas no localizadas. Por supuesto que habría que sumar las localizadas con vida, las localizadas con vida pero torturadas, estas cosas, podríamos sumar a las personas localizadas sin vida y por supuesto que esto podría multiplicarlo por el número de víctimas indirectas como lo son los familiares, los amigos, las personas cercanas a estas víctimas. Bueno, pues muchas gracias, ya han instalado esto, espero que desde todos los rincones se vea. Me voy a poner de pie por un lado para manejar la computadora y por otra parte pues para tener contacto con todos. No, es mejor de pie, así me voy moviendo, ¿verdad? Y ustedes se desesperan menos. Bueno, pensé qué portada le podría poner a esto, ¿sí? Y se me ocurrió una portada en negro, porque me pidieron hablar de la situación de los derechos humanos, pero con una rendija blanca, con una rendija de esperanza, que es justamente la que pues todos ustedes están abriendo, ¿verdad? Así es que me disculpo por lo tétrico del asunto, pero esta era la intención. Bueno, ya había empezado a decirles, vamos a hacer un recuento brevísimo del horror, ¿sí? Personas desaparecidas no localizadas a diciembre del 22, 109.487, ¿sí? Periodistas asesinados, asesinadas, ¿sí? En el año del 22, 12, según la información que nos da la organización, artículo 19, ¿sí? Defensores de derechos humanos, también asesinadas, asesinados, a diciembre del año pasado, 45, según el dato que nos da el periódico El Economista, ¿sí? Defensores del medio ambiente y territorio asesinados en 2021, 25, según el dato de Senda. Y defensoras de pueblos indígenas asesinadas en 2022, 18, según datos también del periódico El Economista. Y podríamos seguir con el recuento del horror, seguramente que ustedes tienen mucho más datos, ¿no? Pero entonces podríamos decir, esta es una dimensión de la violación. La otra, más callada, ¿sí? Y más pregonados los hechos encontrados, ¿sí? Pues es otro tipo de violación, ¿sí? A los derechos económicos, sociales y culturales. Veo si moviendo un poco, encuadramos mejor. Sí, aquí está. Entonces aquí son 3 columnas, ¿sí? Cómo estaba la situación de pobreza en 2016, en 2018 y en 2020, ¿sí? Se queda en este año porque ese es el último año para el que hay cifras oficiales, ¿sí? El Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social las publica cada 2 años, ¿sí? Todavía no saca las del 22. Entonces hay algunas cosas interesantes. La primera línea, ¿sí? Marca aquellos que están en la situación de pobreza extrema. Conservé el nombre ingresos menores a la línea de pobreza extrema. Quiere decir que todos los que están allá están en esta pobreza extrema. En 2016 era el 14.9% de la población del país. En 2018 bajó al 14% y en 2020 subió al 17.2%. Esto se aumentó. Con ingresos menores a la línea de pobreza, estos es los pobres, ¿sí? Digamos, los pobres no extremos, los solamente pobres, ¿sí? Pues tenemos 50.8% en el 2016, o sea, la mitad de la población, 49.9% en 2018, un ligero descenso, y 52.8% en 2020. Esto es un ascenso respecto al año anterior, pero también respecto al año inicial que estamos tomando en cuenta.
Rezago educativo, ¿sí? Pues 18.5, 19 en 2018 y se mantiene en 2020. ¿Sí? Carencia de servicios de salud, 15.6 en 2016, 16.2%, se incrementó un poco en 2018, 28.2 en 2020. ¿Sí? Y déficit de alimentación se ha mantenido prácticamente igual en los 3 años, con un ligero ascenso en el 18 y otro ascenso también bastante ligero en el 22.5. ¿Qué nos dice esto? Que tampoco los derechos sociales y económicos de la población están siendo garantizados. ¿Sí? Pero se nos ha dicho lo contrario. ¿Sí? Y por supuesto que alguien podría decir, y con razón, que hay 2 factores que no se han tomado en cuenta. Uno es la pandemia, aunque si bien este dato es de inicios de la pandemia, ¿verdad? Todavía no estaba en toda su expresión, pero por otra parte, que hay tendencias acumuladas que se siguen presentando, lo cual es también cierto, no hay por qué negarlo. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿y qué se ha hecho en los últimos años por revertir estas tendencias? Entonces me encontré un mapa bastante interesante. Este tal vez esté más difícil que se vea en todos los ángulos del salón. Se los platico. Es durante la pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron los distintos gobiernos del mundo, ¿sí? Para prevenir la caída en los ingresos, la caída en los salarios que se dio como consecuencia justamente de la pandemia? Y hay 3 colores, ¿sí? El azul, donde se le dio a la población más del 50% del salario que perdieron con ocasión de la pandemia. En verde, los países que apoyaron a sus poblaciones con menos del 50% del salario que perdieron. ¿Sí? Y con naranja, los que no hicieron ninguna transferencia, ningún apoyo para la pérdida de los ingresos. Y entonces está coloreado el mapa del mundo, ¿sí? En Europa y Norteamérica, pues son los que hicieron transferencias por más del 50% del salario perdido, ¿sí? En Asia y en algunos países de África y prácticamente toda América del Sur, están en verde los que hicieron transferencias, apoyos para recuperar parte del salario perdido, pero menores al 50% de lo perdido, y en naranja los que no hicieron nada, ¿sí? Y nuestro país está en el color naranja, ¿sí? Con Venezuela, con varios países de África y con Rusia, ¿sí? Entonces, de tal manera que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Más allá de los discursos, las cifras, ¿qué nos están diciendo? ¿Sí? Pues creo que nos dicen varias cosas. Una de ellas es que las políticas públicas actuales no están garantizando los derechos humanos. Muevo tantito el camión para que se vea un poquito. Entonces, o sea, independientemente de argumentos a favor, en contra, las actuales políticas no están garantizando los derechos humanos. Segundo asunto, ¿sí? Los problemas no iniciaron en los últimos años, ¿de acuerdo? Pero tampoco se han detenido en los últimos años, sino que han seguido creciendo. Y en consecuencia, tercera constatación, ¿sí? Pues el crecimiento de los problemas y la ineficacia de las políticas públicas no son independientes, sino que están vinculadas una cosa y otra, ¿sí? ¿Qué es aquello que las vincula? Entonces vamos a pasar a otro asunto en la reflexión, ¿sí? ¿Desde dónde entender esto? ¿Sí? Pues contemporáneamente, ¿sí? Se habla de que los fenómenos de la sociedad hay que explicarlos a partir de la interacción entre 3 esferas, ¿sí? El mercado, el Estado y la sociedad. Pero en todos ellos hay campos de interacción. Por ejemplo, el Estado puede regular al mercado. El mercado le da impuestos al Estado y por eso puede actuar, ¿sí?
La sociedad le da votos o apoyos al Estado, el Estado le da servicios a la sociedad, el mercado le da bienes y servicios a la sociedad y la sociedad le da fundamentalmente trabajo al mercado. Entonces, si partimos de esto de tres sectores o tres esferas que están en algunas partes relacionadas, pues podríamos hacer un análisis cortísimo, brevísimo, sugerir un dato de cada cosa, pues más que nada porque, insisto, ustedes tienen mucho más que esto y de lo que se trata es solamente de disparar el diálogo. ¿Qué ha pasado con la riqueza a nivel mundial? ¿Sí? La riqueza, uno de los conceptos que se usa para analizarlo es el Producto Interno Bruto. Esto es lo producido en todo el país durante un año. Aquí está lo producido en todos los países del mundo. Y lo que está aquí es la tasa de crecimiento. O sea, ¿qué tanto ha crecido de un año para otro? ¿Sí? Y entonces tenemos una serie larga que empieza en 1964, se mantiene hasta el 75 esto, pero cae bruscamente en el 75. Los que tenemos edad para recordarlo, la crisis del petróleo, ¿sí? Después del 75 se mantiene en este impasse en el 82, vuelve a repuntar, o sea, crece, se recupera el ritmo de crecimiento de la economía al 84, y así va con vaivenes hasta el 20, donde está la gran caída del COVID, de la pandemia. Pero si vemos esta línea, la crisis económica no empezó con la pandemia, sino que se continuó y fue agudizada con ella. Si le tuviéramos que poner algún dato, nos encontraríamos con 2010. Aquí, si ustedes ven, hay un pico y a partir de eso hemos tenido un crecimiento cada vez más lento hasta llegar a un crecimiento nulo y negativo en el 20, o sea que decreció el ritmo de crecimiento de la economía. Y podemos decir, pues qué mal que pase eso, pero peor está lo que está detrás de los datos, cómo se distribuye esta riqueza producida, ¿sí? Aquí en esta gráfica ustedes ven tres barras, ¿sí? La de color azul, que corresponde al 50% de la población de cada una de esas áreas geográficas, que es la que tiene menores recursos, pero es la mitad de la población. En color verde, ¿sí? Las que están son el 40% intermedio, podríamos decir las clases medias, y en color rojo las clases altas. Si quieren, para ser más claros en esto, no es exactamente la idea, pero podríamos decir sectores pobres, clase media, sectores ricos, ¿sí? En la primera columna de la izquierda de ustedes está el caso de Europa, donde los que tienen menos recursos es 50%, la mitad de la población que tiene menos recursos se lleva algo así como el 18% del total de lo producido. Los sectores medios, que son el 40%, ¿sí? En términos de lo que se llevan digamos, en términos de el número de población, ese 40% se lleva algo así como el 46% de la riqueza, ¿sí? Y los sectores ricos se llevan aproximadamente el 36%, ¿sí? Si lo comparamos con América Latina, aquí estamos, ¿sí? Entonces resulta que el 50% de la población se lleva el 10% de toda la riqueza, ¿sí? El 40% se lleva en América Latina el 35% aproximadamente, 33-34%, ¿sí? Y los ricos se llevan el 54% de toda la riqueza. Este es el problema no solo del estancamiento económico, sino de cómo se distribuye la riqueza. Una economía puede crecer y estar distribuida muy injustamente, o puede no crecer y estar distribuida muy injustamente, que es lo que le ha estado pasando a nuestros pueblos de América Latina, y nuestro país no ha sido la excepción, ¿sí? Pero decía, recuerden lo de las tres esferas, esto tiene que ver con el mercado. Ahora, ¿qué pasa si vemos al Estado? Vamos a ver un solo dato, ¿sí? ¿Qué opina la gente de la democracia?
hay una empresa, no es una empresa, es una asociación civil chilena que se llama Latino Barómetro, que cada 2 años, desde el 2012, si no me equivoco, hace encuestas sobre la democracia en países de América Latina, ¿sí? Y entonces resulta que siempre plantea las mismas preguntas, la añade pero difícilmente las cambia, ¿sí? Hay una primera pregunta, ¿considera usted que la democracia es la mejor forma de gobierno? ¿Sí? En el 95, el 58% de la población de América Latina decía, sí, la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero para el 20, solo el 49% opina lo mismo. Comparemos ahora a nuestro país, México, ¿sí? En el 95, el 53%, menos que América Latina, pero más de la mitad, decían, sí, la democracia es la mejor forma de gobierno. Para el 20, solo el 27% piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno, ¿sí? Perdón, sí, 43, me fui a la siguiente. El 43% piensa eso. Pero hay otra pregunta que incluso estuvieron a punto de sacarla del cuestionario porque los criticaron mucho. Decía, y usted, decía, para una persona como usted, ¿qué piensa, qué es mejor, la democracia o el autoritarismo? ¿Sí? Y entonces, en el 95, en América Latina, el 16% de la población decía, me da lo mismo, ¿sí? Pero para el 20 es el 27%, más de una cuarta parte, que está diciendo, democracia o autoritarismo es la misma cosa. Desafortunadamente el dato histórico no se puede tener para el país, es una razón técnica, lo explico rapidísimo. La muestra originalmente era representativa para América Latina, pero no para México, ¿sí? Si quieren, para ser más claro en esto de la muestra, si ustedes les piden probar un plato de arroz o una olla con arroz, ¿qué es lo que hacen? Toman un poquito y la prueban y con esto ya saben si está bueno o malo el arroz. Pero si en vez de arroz les piden probar una paella, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que probar el arroz, pero también el pollo y también el pescado, etcétera. O sea, mientras más representación, mientras a nivel más cercano se quiera llegar, hay que hacer más grande la muestra. Por eso es que hasta 2015 no hay datos para eso en México. Pero esta pregunta, ¿sí? Para el 2020, 26% de las personas en México dicen, democracia o autoritarismo, me da lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una situación en la que hay una pérdida de confianza en la democracia. En México, en América Latina, y esto se puede extender a todo el mundo, ¿sí? Entonces, la economía se está contrayendo, pero además se está concentrando, y probablemente esto o se combina o es una relación directa causa-efecto, pero la población está perdiendo confianza, se está desencantando con la democracia. ¿Y qué pasa con el tercer círculo, que sería el de la sociedad? Vamos a tomar un solo dato, ¿sí? Históricamente, quienes han representado las luchas por la transformación, las luchas desde la izquierda, pues es el movimiento de los trabajadores, las organizaciones sindicales. Históricamente sabemos que esto ha cambiado y que en nuestro país, pues la historia no es precisamente muy esperanzadora, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, entre el 10 y el 19, ¿qué pasó? En Alemania, ¿sí?, cayó la tasa de sindicalización. En el 10, de cada 100 trabajadores, 18.84, casi 19, estaban sindicalizados. Para el 2019, esto cayó a 16.25. O sea, hay menos trabajadores sindicalizados. En Francia, ¿sí?, del 10.76 en el 10, cayó al 8.89 en el 18. Y así sucesivamente podemos ir viendo y llegamos a América Latina, ¿sí? Argentina 30 y 27 en el 14, Brasil 18 y 14,
Y en el caso de México, 14.5 en el 2010 y 12.7 en el 2019. ¿Qué nos dice esto? Pues que las formas organizativas de la sociedad también están en crisis, ¿sí? Y entonces, si juntamos esas tres cosas, pues, ¿qué es lo que pasa? Les decía que a esto ustedes le tienen que poner esperanza. Desde el dato frío y desde el análisis, todavía no surge. No digo que sea imposible. Esto nos conduce a una primera conclusión parcial, que le podríamos llamar las promesas incumplidas del neoliberalismo. También los que tengamos edad para esto, pues si se acuerdan, en el 80 se nos decía, si dejan en libertad a las empresas, si disminuyen el tamaño del Estado y si los recursos para el desarrollo social se los dan solo a los que más los necesitan, con eso vamos a salir adelante. ¿Y qué es lo que pasó, verdad? Pues en estas tres esferas, mercado, Estado y sociedad, que el Estado, que el mercado demandó, ya no regules a las empresas, ¿sí? Y se les dejó de regular, pero entró en crisis. El mercado entró en crisis, ¿sí? Se estancó y generó más desigualdad, como ya lo vimos en las láminas anteriores, ¿sí? El Estado, pues, se olvidó de sus obligaciones sociales y perdió capacidad de gobernar, de dirigir a sus sociedades, ¿sí? Se hizo menos democrático y se dio el poder a la derecha populista, ¿sí? Y que este es un dato que hay que ver con mucha atención. Si recuerdan ustedes, el domingo en la televisión, pues fue la ultraderecha la que ganó las elecciones en Grecia. En Hungría se está perpetuando la ultraderecha, ¿sí? En muchísimos países, en Alemania, por primera vez la ultraderecha tuvo representación en su Congreso, y así sucesivamente, ¿sí? Y finalmente, con la sociedad, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Pues que la sociedad perdió capacidad de organizarse y con ello de disputa del mercado, o disputa con el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden estos datos que dábamos de la concentración de la riqueza. No es lo mismo negociar el salario cuando uno está solo y aislado que cuando está organizado, ¿sí? Y no es lo mismo negociar los gastos del gobierno cuando uno está como individuo, aislado, que hacerlo en organización. Y por lo mismo, y ya extendiendo el análisis, me atrevería a decir, no es lo mismo clamar por los derechos humanos cuando hay una organización muy grande que apoya este clamor, que cuando estamos haciendo muchas cosas pero aislados, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, la sociedad perdió la capacidad de organización, con ello su capacidad de disputa con el mercado, diversificó sus demandas, pero también su capacidad de influir sobre el Estado. Si uno ve las elecciones de unos años al momento, en diversos países del mundo, desaparecieron las demandas sociales y económicas. En los países centrales, dirían algunos, desarrollados, dirían otros, ¿sí? Europa y Estados Unidos, para decirlo en breve, ¿sí? Pues resulta que ahora, sobre todo en Europa, pues es más importante, y no digo que ello no carezca en sí mismo de un valor, pero es más importante las minorías migrantes, que ya no son ni tan minorías, ¿verdad? Por supuesto los derechos de la mujer, ¿sí? Por supuesto también los derechos de los grupos religiosos, culturales, etcétera, los defensores del medio ambiente. Estas demandas están sustituyendo a las socioeconómicas. Y no quiero decir por esto que estas demandas estén mal, sino la pregunta es, ¿y por qué en vez de darse un proceso de articulación, se da un proceso de segmentación, de reemplazo de unas por otras? Pero ¿cuál es la consecuencia? Unas y otras demandas han perdido su capacidad de interlocución con los estados. Recuerden lo que acaparó la prensa hace como un par de meses, ¿sí?, en las noticias sobre Europa, las revueltas, ¿sí?, de los franceses en contra del incremento en la edad de jubilación, ¿sí?,
que se las pasaron, a ver, ayúdeme a recordar, no recuerdo si de 62 a 64 años, fue una alza muy pequeña, pero muy significativa, y no pudieron hacer nada en contra de eso. Y así como están pasando muchas cosas. Bueno, pues entonces, el neoliberalismo sabemos que terminó en eso. Pero nuestra pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Sí? Y entonces podríamos decir, a nivel internacional, estamos, es pregunta, ante un mundo al borde de la transición, necesitado de transición. Pues diríamos, sí, estamos necesitados de transición. ¿Estamos al borde de un cambio? ¿Quién sabe? Eso es lo que no sabemos. Entonces, sí, que repitiendo incluso algunas cosas. El mercado, ¿sí?, que fue el gran motor de la globalización, donde todos nos vimos involucrados, ¿sí?, demostró otra vez que por sí solo no es capaz. Y digo otra vez porque lo mismo pasó al final de las 2 guerras mundiales. Se demostró que el mercado dejado por sí solo no lleva al crecimiento, sino a la contracción y a la concentración del ingreso. Entonces, ante un mundo globalizado, ¿es posible que haya una regulación mundial del mercado? Sabemos que un país en lo particular, un Estado nacional, ya poco puede hacer por regular la economía, que tiene que haber una regulación internacional. ¿Esto sería posible? ¿Quién sería el regulador? Pues son las preguntas que ya hay que hacernos, por lo siguiente, ¿sí? Porque la pandemia en todas partes del mundo obligó a volver la mirada sobre el Estado. De pronto con la pandemia apareció, es que no tenemos la suficiente infraestructura sanitaria pública para dar respuesta a los problemas de la pandemia. Y en todas partes del mundo fue apareciendo esta claridad, y por tanto, lo que están diciendo los grandes analistas que se ocupan de estas cosas, ¿sí?, no, ahora requerimos más Estado, ¿sí? Pero también recordemos que más Estado es insuficiente. En Rusia y en China tienen muchísimo Estado, pero muy poca democracia y muy pocos derechos humanos. Entonces, sí, una mayor presencia gubernamental es necesaria, pero no es suficiente. Y aquí entonces se seguiría otra pregunta. ¿Es posible que ahora la sociedad regule al Estado? En vez de que el Estado sea el que regule la sociedad, ¿no habría que invertir los términos? Tercer asunto, ¿sí? Las demandas sociales se han diversificado, ¿sí? Hoy en todas partes del mundo hay más conciencia de derechos, ¿sí? Pero no obstante que hay más conciencia de derechos, también hay más aislamiento. Esto es, nadie puede negar que los diversos derechos sean tan importantes unos como otros. Es más, el principio de los derechos humanos es la interdependencia, ¿sí? No puedes tener unos sin tener otros, ¿sí? Pero da la impresión que se están defendiendo de manera aislada, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, habría que preguntarse, ¿puede pensarse en una organización de la sociedad más allá de las nuevas condiciones de trabajo? Porque si bien la fábrica era el espacio de explotación, también era el espacio donde se articulaban los trabajadores. Hoy no, estamos regresando al trabajo a domicilio, ¿sí? Y un trabajo a domicilio no regulado, ¿sí? Apenas están pensando leyes, ¿sí? O sea, el paralelismo con los siglos XVIII y XIX es impresionante. En el siglo XIX, ¿sí?, pues los trabajadores luchaban fundamentalmente por ponerle límite a las horas de trabajo, ¿sí? Hoy, lo mismo se está peleando ya desde las casas, que hoy se llama de otra manera, es el derecho a la desconexión digital, ¿sí?, a que apague mi computadora y que no me estén regañando de que me buscaron y no respondí a tiempo el correo electrónico que me enviaron, ¿sí? Entonces hay nuevas formas de organización del trabajo y con ello de la sociedad, de organización económica, pero aquí el asunto es, ¿podemos tener la organización social que le haga frente a eso?
pues son interrogantes. En consecuencia, ¿sí?, ¿cómo podemos lograr una rearticulación del mundo social? En el caso de nuestro país, yo diría, pasa por superar las pesadas herencias que tenemos. Y tenemos dos herencias muy pesadas, ¿sí? Una de ellas es la del nacionalismo revolucionario, como se conoció a la ideología del gobierno que predominó, podríamos decir, desde fines de la década de los 20, ¿sí?, después del triunfo de la revolución, la aparición del Partido Nacional Revolucionario, el control gubernamental sobre el sindicalismo y todas estas cosas que las conocemos bien, ¿verdad? Hasta, podríamos decir, mediados de los 80, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el nacionalismo revolucionario? ¿Sí? Y dice aquí actualizadas, y ahora por qué digo actualizadas, ¿sí? En el siglo XX, el Estado subordinó a las organizaciones sociales. En su actualización, esto es, en estos días, lo digo abiertamente, en este gobierno, se les marginó, ¿sí? Ustedes ya no cuentan para la política. Por tanto, se evitó la relación de las organizaciones sociales con los partidos, ¿sí? Y hoy los partidos, díganme uno que tenga un contenido social en su agenda, uno solo. La agenda hoy de los partidos son las próximas elecciones. ¿Cómo vamos a hacer para darle vuelta a la legislación y poder iniciar desde ya la campaña? Y ahí están metidos todos, ¿sí? Y la negociación era solamente entre organizaciones sociales y jefes del Ejecutivo. Así fue en todas esas décadas. Hoy, ¿sí?, a eso se le llama consulta. Pero también hay otra herencia pesada del neoliberalismo que creo que también se ha actualizado, ¿sí? El neoliberalismo condenaba toda acción colectiva porque decía, eso es corporativismo y eso le hace mal al mercado y le hace mal a la sociedad. Entonces, ¿verdad?, había que convertir a el individuo como el centro de las cosas. La organización social no sirve, estorba el funcionamiento, ¿sí? Hoy, ¿qué se nos dice? Las ayudas son solo para los individuos, ¿sí?, no para los intermediarios. El neoliberalismo negó la posibilidad de eficacia a la acción reguladora del gobierno. Yo les diría, no sé si para todos ustedes hace un par de años tal vez, pasó un poco de noche, paradójicamente, una mañanera, donde a propósito de la prensa, el presidente decía que la prensa regula la prensa y que el mercado regula el mercado. Esto es nada de regulación gubernamental del mercado. Este neoliberalismo propuso como modelo de régimen democrático el norteamericano, porque ahí es donde se inspiró. Lo que se proponía es cómo funciona en Estados Unidos, que en Estados Unidos responde a su propia historia, pero que ya exportado no funcionaba igual. ¿Y cómo se actualiza esto? Destruyendo, impidiendo el funcionamiento de todos aquellos organismos que regulan al propio Estado, ¿sí? Último caso, INE. Próximo caso, Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, bajo el supuesto de que son corruptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Como si alguien pudiera tener el monopolio para decir quiénes son corruptos y quiénes no. Entonces, ¿qué pasa con los debates de estrategia en esta situación? ¿Sí? Los debates de la izquierda partidaria no rebasan los marcos del nacionalismo revolucionario, más la teoría política del neoliberalismo. Ahí los podemos encontrar entrampados a los diversos partidos políticos, ¿sí?, todos ellos subordinados a la lógica electoral. No veo un partido que esté diciendo ¿y cómo va a ser la política económica a partir del 24? ¿Cómo vamos a reestructurar la política social? ¿Sí? ¿Cómo vamos a defender los derechos? ¿Cómo los vamos a garantizar? Porque recuerden que el Estado, además del respeto, tiene la obligación de garantizar el derecho. Entonces, las discusiones, los debates en la sociedad civil, ¿sí?, rebasan, por supuesto, este marco solo electoral, pero se estancan en lo temático, ¿sí? Yo estoy por el medio ambiente, ¿sí?, yo estoy por X, yo estoy por Y, y qué bueno que así sea,
pero no estamos viendo que diga cómo tu demanda se articula con la mía, ¿sí? El problema de hablar breve es que uno hace generalizaciones injustas. No digo que lo hay en absoluto, pero no es lo que está dominando el panorama, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo vamos a integrar la lógica de las luchas campesinas con las de las obreras, con las de el movimiento urbano popular, ¿verdad?, con las que hacen las diversas expresiones de la sociedad civil. Todavía no lo estamos discutiendo, ¿sí? Y entonces, cuando se trata de negociar por el poder, con el poder, pues lo hacemos también de esta manera, más o menos individualizadamente por organización. Pero puedo estar muy perdido en datos, pero que yo sepa, no hay el gran frente de organizaciones sociales que esté desafiando, ya sea al Estado o al mercado, a decir vamos a cambiar los términos de la dominación política o de la dominación económica, ¿sí? Entonces, y ya para ir cerrando, ¿sí?, un resumen, y después de lo cual, a lo mejor, algunos esbozos de una propuesta. Y como veo que me abrieron una botellita. Entonces, en síntesis, estamos frente a recordemos los tres circulitos: mercado, Estado, sociedad. Estamos ante una situación de estancamiento económico. ¿Por qué hay estancamiento económico? Y esto no lo había dicho, aporto una causa, que son las que dan los analistas internacionales del asunto, ¿sí? Pues simplemente nos dicen, hay un texto, además alguien que es muy pedagógico para escribir, ¿sí?, Thomas Piketty, ¿sí?, tiene nombre y apellido inglés, pero es francés, ¿sí? Entonces Thomas Piketty, que tiene sus libros son arriba de 600 páginas, pero por si fuera poco los acompaña con un disquete, porque en esas 600 páginas no caben los datos que maneja, ¿sí? Pero tiene unas introducciones muy cortitas y muy sencillas, donde dice todo realmente, y él dice, pues el problema, ¿sí?, es que las utilidades han crecido más rápido que la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si año con año yo como empresario tengo unas utilidades altas e invierto poco, pues se va a ir estancando la economía. Y esto es lo que ha pasado a nivel mundial, ¿sí? Y como no hay una regulación pública, como no hay una acción gubernamental que me lo impida, pues sigo acumulando, ¿sí? Y entonces por eso vemos grandes fortunas, ¿sí?, que incluso se utilizan para los suicidios más caros del mundo, ¿no?, pero que no generan que haya un crecimiento económico. ¿Y esto en qué se traduce? En desempleo, en desigualdad y en pobreza, que no son lo mismo, ¿verdad? Alternativas, ¿sí? Pues ya se conocen las alternativas. Hay que regular más al mercado. Los grandes especialistas, los organismos financieros internacionales, que antes decían que no había que regularlo, y están de acuerdo, sí hay que regular al mercado, ¿sí? ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Hay que incrementar el trabajo, porque no basta con que la economía crezca. Puede crecer una economía, pero no generar más empleo, ¿sí? No, tiene que generar más trabajo, ¿sí?, y sobre todo educación. A ver, ¿y por qué educación? Cuando hablamos de educación casi siempre se piensa en la educación básica. Sí, bueno, ya estamos arriba del 95% de nuestro país, ¿no? El problema de la educación no es ese. Miren, hoy, brevísimo paréntesis, se distingue entre trabajadores subordinados y autónomos. Es una vieja categoría económica, pero que hoy tiene otro sentido. Trabajador autónomo es aquel que puede organizar su propio proceso de trabajo. El subordinado es el que le dice encarga esto, mueve de aquí para allá, aprieta esta tuerca, hasta la otra cosa. El autónomo es el que cumple los objetivos de producción, pero organiza su propio proceso de trabajo, ¿sí? Así como en el campo, ¿verdad? Pues al agricultor no hay nadie que le diga ahora siempre aquí, ahora es esto, sino que va organizando su propio proceso de trabajo. Así está pasando hoy con el empleo urbano, ¿sí? ¿Y de qué depende que yo sea autónomo o subordinado, que pueda organizar mi proceso de trabajo o que me tengan que decir paso a paso qué hacer? De la educación, ¿sí? Está íntima, totalmente relacionada. Por esto cuando se dice educación, educación para poder ser autónomos en el trabajo, ¿sí?
y sobre todo que la sociedad controle el Estado. En el campo del Estado, ¿qué pasó? Pues hubo una desafección, un apartamiento, un desencanto con la democracia, con los partidos y con los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque los partidos dejaron de ofrecer alternativas. Si uno le pregunta hoy a un joven, ya sea en Europa o en América Latina, por quién va a votar, nos dice, da lo mismo, todos ofrecen lo mismo y todos incumplen igual. Así es que da lo mismo, gane quien gane. Se fueron las alternativas, ¿sí? Pero también los gobiernos, al haberse cortados a sí mismos la capacidad de regular a los mercados, pues perdió interés. O sea, ¿para qué quiero votar por este Estado que no va a hacer nada por modificar mi situación? Y por tanto, ¿cuál es el resultado de esto? Ascenso de las derechas, de los populismos, ¿sí? Nuevos movimientos políticos efímeros, como estamos viendo también en buena parte de Europa y de América Latina, que de pronto aparece el movimiento En Marcha en Francia, ¿verdad? Y que después empieza a venirse para abajo, lo mismo Podemos en España o así, en muchísimos otros lugares, ¿sí? Frente a esto, que habría que reivindicar la democracia participativa, donde la gente intervenga, no en decirle al gobierno qué le gustaría que se haga, sino decirle cómo le gustaría y en vigilar si lo hizo o no, de acuerdo a el planteamiento. Es lo que se conoce, y hay tecnología desarrollada como la gestión pública deliberativa, donde no se trata que me consulten, sino que yo me siente con el gobierno, yo sociedad me siente con el gobierno a discutir las políticas públicas. Pero también a nivel de la sociedad tenemos este proceso de desarticulación de los actores, ¿sí? El desarrollo tecnológico dio lugar ciertamente a la caída en la tasa de sindicalización, pero también lo que cayó es el apoyo de las organizaciones sociales a los partidos de izquierda, ¿sí? ¿Y por qué? Pues bien se puede decir porque se lo ganaron a pulso. Un analista muy interesante de origen polaco, si no me equivoco, que ahora ha producido en Europa y en Estados Unidos, Adam Przeworski, ¿sí? Él tiene una expresión muy interesante. Dice, lo que pasa es que la derecha se corrió a la ultraderecha y la izquierda la siguió en este corrimiento, se fue del centro a la izquierda y ahora ya empieza a rayar la derecha, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Pues esta situación, gane quien gane, da lo mismo, ¿sí? Pero además que se hayan diversificado en todas partes del mundo las demandas sociales, muy justas, fundadas en derechos, pero no articuladas. Frente a esto, ¿cuál sería la alternativa? La articulación de identidades en función de derechos humanos, ¿sí? Es tal vez la hipótesis que podría hacer avanzar, que todos los agravios se reconozcan en un derecho humano violentado, ¿sí? Para que entonces podamos construir la agenda común de los derechos, que fuera a su vez la agenda común de la sociedad. Como les decía, a nivel económico y político, ya se tienen los elementos de tecnología, de conocimiento para desarrollar esto. Pero faltan las condiciones, las mediaciones concretas. ¿Cómo podemos hacer, sí, para que de la demanda genérica del respeto a los derechos humanos, yo vea cómo se está violentando el derecho en la fábrica, cómo se está violentando el derecho en la oficina, en la calle, etcétera, que le ponga indicadores, que le diga al gobierno, este es el problema, y sobre todo que pongamos entre todos alternativa para darle respuesta? Eso es lo que está pendiente, y muy probablemente la única manera de construir estrategia concreta para poner las condiciones que permitan la realización de lo que ya hay, sea una y otra vez apelar a la experiencia. Como en algún momento dijo Gustavo Gutiérrez, beber del propio pozo, ¿verdad? Y entonces, pues esto seguramente que es una buena alternativa. Hace rato con Gaby recordábamos nostálgicamente diferentes momentos. Hay que recordar la historia de todos nosotros, no solamente por lo agradable que fue, sino por lo que hoy le puede aportar al futuro, ¿sí? Que desde la experiencia, desde la vivencia de la defensa de los derechos humanos, construir las políticas públicas de manera deliberativa, forzar, ¿sí?, a que haya una mayor regulación, a que haya mayores impuestos, porque los impuestos aseguran la redistribución de la riqueza.
y no mayores impuestos a todos. No se trata de redistribuir la pobreza, sino se trata de redistribuir la riqueza de aquellos que la acaparan, ¿sí? Como vimos en aquellas gráficas de las barras. Así es que, pues, les deseo muchísima suerte en compartir sus experiencias para que nos digan cómo sería posible dar un salto que tenemos los saberes acumulados, nos hacen falta las condiciones sociales y políticas. Muchísimas gracias por el privilegio de hablar con ustedes. Radio Común, extendiendo la resistencia, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Cuernavaca. Nos encontramos en el primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, Tejedores de Esperanza. Nosotros escuchamos las palabras del maestro Manuel Canto en esta ponencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Quédense con nosotros, hay más actividades en este primer encuentro. Radio Común transmite a través de www.radiocomún.mx, una radio para gente común.